Hola, hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con la lectura. Hoy día 131, nos repetimos el plato y vamos a estar leyendo primero de Samuel capítulo 14 y también Hechos capítulo 4. Así que nos ponemos al día con la lectura que no se hizo ayer. Hoy día toca doble y vamos a estar en primero de Samuel capítulo 14 comenzando. Nueva Biblia de las Américas. Recuerden que estoy un poquito resfriado, así que de pronto me va a costar un poco. Y aconteció que un día Jonatán, hijo de Saúl, dijo al joven que llevaba su armadura: Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está al otro lado. Pero no se lo hizo saber a su padre. Saúl estaba situado en las afueras de Gibeá, debajo del granado que está en Migrón, y la gente que estaba con él eran unos 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, el sacerdote del Señor en Silo, llevaba un efod, y el pueblo no sabía que Jonatán se había ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán intentaba cruzar a la guarnición de los filisteos había un peñasco puntiagudo por un lado y un peñasco puntiagudo por el otro lado. El nombre de uno era Voces y el nombre del otro Cenes. Uno de los peñascos se levantaba al norte, frente a Micmas, y el otro al sur, frente a Geba. Jonatán dijo al joven que llevaba su armadura: Ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás el Señor obrará por nosotros, pero el Señor no está limitado a salvar con muchos o con pocos. Y su escudero le respondió: Haga todo lo que tenga en su corazón. Vea, aquí estoy con usted a su disposición. Entonces dijo Jonatán: Mira, vamos a pasar hacia esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dicen: Esperen hasta que lleguemos a ustedes, entonces nos quedaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Pero si dicen: Suban a nosotros, entonces subiremos, porque el Señor los ha entregado en nuestras manos. Esta será la señal para nosotros. Cuando ambos se mostraron a la guarnición de los filisteos, estos dijeron: Miren, los hebreos salen de las cavernas donde se habían escondido. Los hombres de la guarnición saludaron a Jonatán y su escudero, y dijeron: Suban a nosotros, y les diremos algo. Y Jonatán dijo a su escudero: Sube tras mí, pues el Señor los ha entregado en manos de Israel. Entonces Jonatán trepó con manos y pies, y tras él su escudero, y los filisteos caían delante de Jonatán, y tras él su escudero los remataba. La primera matanza que hicieron Jonatán y su escudero fue de unos 20 hombres en el espacio de media yugada, aproximadamente 15 metros cuadrados de tierra. Hubo estremecimiento en el campo y entre todo el pueblo. Aún la guarnición y los de la avanzada se estremecieron y la tierra tembló. Fue un gran temblor. Los centinelas de Saúl, que estaban en Gibeá de Benjamín, vieron que la multitud se dispersaba e iban en todas direcciones. Y Saúl dijo al pueblo que estaba con él: Pasen lista ahora y vean quién ha salido de entre nosotros. Cuando ellos pasaron lista, notaron que Jonatán y su escudero no estaban. Entonces Saúl dijo a Ahías: Trae el arca de Dios, porque en ese tiempo el arca de Dios estaba con los israelitas. Y sucedió que mientras Saúl hablaba con el sacerdote, el alboroto de en el campamento de los filisteos continuaba y aumentaba. Entonces Saúl dijo al sacerdote: Retira tu mano. Y Saúl y todo el pueblo que estaba con él se agruparon y fueron a la batalla, y vieron que la espada de cada filisteo se volvía contra su compañero, y había gran confusión. Entonces los hebreos que de antes estaban con los filisteos y que habían subido con ellos de los alrededores al campamento, aún ellos también se unieron con los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Cuando todos los hombres de Israel que se habían escondido en la región montañosa de Efraín oyeron que los filisteos habían huido, ellos también los persiguieron muy de cerca en la batalla. Así libró el Señor a Israel en aquel día. La batalla se extendió más allá de Betabén. Pero los jóvenes, perdón, pero los hombres de Israel estaban en gran aprieto aquel día, porque Saúl había puesto al pueblo bajo juramento, diciendo: Maldito sea el hombre que tome alimento antes del anochecer, antes que me haya vengado de mis enemigos. Y nadie del pueblo probó alimento. Y todo el pueblo de la tierra entró en el bosque, y había miel en el suelo. Y al entrar el pueblo en el bosque, vieron que la miel destilaba, pero nadie se llevó la mano a la boca, porque el pueblo temía el juramento.
Pero Jonatán no había oído cuando su padre puso al pueblo bajo juramento, por lo cual extendió la punta de la vara que llevaba en su mano y la metió en un panal de miel y se llevó la mano a la boca y brillaron sus ojos. Entonces uno del pueblo le dijo: tu padre puso bajo estricto juramento al pueblo y dijo: maldito sea el hombre que tome alimento hoy. Y el pueblo estaba desfallecido. Entonces Jonatán dijo: mi padre ha traído dificultades a esta tierra. Vean ahora cómo brillan mis ojos porque probé un poco de esta miel. ¿Cómo sería si el pueblo hubiera comido hoy libremente del despojo que encontraron de sus enemigos? Pues hasta ahora la matanza entre los filisteos no ha sido grande. Aquel día, después de herir a los filisteos desde Micmas hasta Ajalón, el pueblo estaba muy cansado. Entonces el pueblo se lanzó sobre el despojo y tomó ovejas, bueyes y becerros, y los mataron en el suelo, y el pueblo los comió con la sangre. Y avisaron a Saúl: ven, porque el pueblo está pecando contra el Señor, comiendo carne con la sangre. Y él dijo: han obrado pérfidamente, tráiganme una piedra inmediatamente. Y Saúl añadió: dispérsense entre el pueblo y díganles: tráigame cada uno de ustedes su buey o su oveja. Mátenlos aquí y coman, pero no pequen contra el Señor comiendo carne con sangre. Y aquella noche todo el pueblo trajo cada cual su buey consigo, y los mataron allí. Y edificó Saúl un altar al Señor. Este fue el primer altar que él edificó al Señor. Entonces Saúl dijo: descendamos contra los filisteos de noche, tomemos despojo de entre ellos hasta el amanecer, y no dejemos ni uno de ellos. Y ellos dijeron: haz lo que te parezca bien. Entonces el sacerdote dijo: acerquémonos a Dios. Dame un segundito. Entonces el sacerdote dijo: acerquémonos a Dios aquí. Y consultó Saúl a Dios: ¿descenderá contra los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Pero él no le contestó en aquel día. Saúl dijo: acérquense aquí todos ustedes, jefes del pueblo, y averigüen y vean cómo este pecado ha acontecido hoy. Porque vive el Señor, que libra a Israel, que aunque la culpa esté en mi hijo Jonatán, ciertamente morirá. Pero nadie en todo el pueblo le respondió. Entonces dijo a todo Israel: ustedes estarán a un lado, y yo y mi hijo Jonatán estaremos al otro lado. Y el pueblo dijo a Saúl: haz lo que bien te parezca. Saúl entonces dijo al Señor, Dios de Israel: da suerte perfecta. Y fueron señalados Jonatán y Saúl. Pero el pueblo quedó libre. Y Saúl dijo: echen suertes entre mí y Jonatán mi hijo. Y Jonatán fue señalado. Dijo pues Saúl a Jonatán: cuéntame lo que has hecho. Y Jonatán le respondió: en verdad probé un poco de miel con la punta de la vara que tenía en la mano. Aquí estoy, debo morir. Y dijo Saúl: que Dios me haga esto, y aún más, pues ciertamente morirás, Jonatán. Pero el pueblo dijo a Saúl: ¿debe morir Jonatán, el que ha obtenido esta gran liberación en Israel? No sea así. Vive el Señor, que ni un cabello de su cabeza caerá a tierra, porque él ha obrado con Dios en este día. Así el pueblo rescató a Jonatán y no murió. Luego Saúl subió, dejando de perseguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su tierra. Cuando Saúl asumió el reinado sobre Israel, luchó contra todos sus enemigos en derredor: contra Moab, contra los amonitas, contra Edom, contra los reyes de Soba, contra los filisteos. A donde quiera que se volvía, resultaba vencedor. Obró con valentía, derrotando a los amalecitas, y libró a Israel de manos de los que los saqueaban. Los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisúa. Y estos eran los nombres de sus dos hijas: el nombre de la mayor, Merab, y el nombre de la menor, Mical. El nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaas, y el nombre del jefe de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, eran hijos de Abiel. La guerra contra los filisteos fue encarnizada todos los días de Saúl. Cuando Saúl veía algún hombre fuerte o valiente, lo unía a su servicio.
Bien, vamos a avanzar a Hechos capítulo 4. Dice así: Mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5.000. Sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, porque ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, le deliberaban entre sí: ¿qué haremos con estos hombres? Porque decían, porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén, y no podemos negarlo. Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron: disculpen, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos oído, lo que hemos visto y oído. Y después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido, porque el nombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro Padre David, tu siervo, dijiste: porque se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas. Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu siervo, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre todos ellos. No había,
pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían al precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se destruía a cada uno según su se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió. Trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Bien, vamos a dejarlo hasta acá. En 1 Samuel veíamos ahora ya a Jonatán enfrentando a los filisteos. Él hace todo esto reconociendo y confiando en el poder de Dios, que Él es el que les puede dar la victoria, que para Dios no hay cosa imposible, así que junto con su escudero ponen su confianza plenamente en Dios para esta batalla, este conflicto. Bueno, en Hechos 4 vemos a Pedro y Juan. Ellos están predicando, pero también están soportando amenazas, presión, prohibiciones, y en medio de todo eso ellos también responden con valentía, porque confían y saben el nombre del Dios al que están predicando, conocen a su persona. Bueno, la batalla en 1 Samuel 14 no se gana, aún así, a pesar de que eran tremendamente valientes, no se gana por la valentía de Jonatán. No es que por esa valentía Dios le dio la victoria, sino que por la obra de Dios y porque Dios quiso usar a estas personas para salvar a Israel. Bueno, en los apóstoles vemos que ellos confían en que Dios es el que los estaba respaldando, que el Espíritu les daba la valentía y que la palabra tenía que seguir extendiéndose, pero todo eso proviene de Dios, su palabra, su Espíritu, eh, el respaldo de Dios, todo eso venía de lo alto, venía de Dios. Bueno, entonces ahora, volviendo a la comparación, veíamos que Jonatán actúa en base a la convicción que tiene en Dios, así como también los apóstoles actúan en base a lo que habían visto y oído. También es en base a una convicción tremendamente fuerte. Por otra parte, veíamos que Saúl toma decisiones malas que acarrean consecuencias, así como también las autoridades buscaban silenciar el evangelio que Pedro y Juan estaban predicando. Bueno, ahí vemos que frente a todo eso, tanto en la necesidad de coraje, de valentía, así como también a pesar del pecado del hombre y las malas decisiones que obstruyen la predicación del evangelio, aún así Dios siempre tiene el control y eso tiene que ser una confianza grande en nosotros. Así que bueno, lo vamos a dejar hasta acá. Vamos a orar para terminar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a poner nuestra esperanza, convicción, con plena certidumbre que tú eres nuestro Dios y que para ti no hay cosa difícil, que podemos confiar grandemente en ti. Ayúdanos, Señor, en todo, a permanecer fieles y responder con coraje, valentía y con tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, que Dios les bendiga. Un abrazo. Chao, chao.